Devocional 14 de noviembre, Mateo 12, 3, 4, rechazo. Vemos que allí estaban los discípulos hambrientos y Jesús les permitió arrancar el grano de las espigas y consumir nada más que el necesario para solventar su necesidad. Pero esto molestó mucho a los fariseos, que solo se preocupaban por cumplir muchas de sus tradiciones religiosas que le habían agregado a la verdadera ley de Dios, y por eso Jesús les muestra su error. Aprendamos de esta historia que el que alimentó a las multitudes no utilizó su poder milagroso para alimentar a sus propios seguidores, sino que los dejó hasta que hicieron lo que los pobres se ven obligados a hacer para suplir un poco de comida para sus estómagos. En esta lectura encontramos a Jesús como alguien que cree que hay una ley frente a la cual todas las otras son secundarias. Llama a esto su mandamiento, y en él destaca su amor hacia nosotros como lo que debe ser modelo de la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás, de la forma en que nos relacionamos con Dios y con toda la creación. Jesús les hace ver a estos fariseos que la necesidad y bienestar humano está por encima de cualquier tradición religiosa, apelando a una historia de las mismas escrituras. Una vez más, queda evidenciado el increíble dominio y aplicación que Jesús tenía de las Sagradas Escrituras y le refuta a aquellos que se jactaban de dominarlas. La ley de Israel permitía a la gente que viajaba por un área segar suficiente grano para una pequeña comida de los campos en esa área. Se les ordenaba a los agricultores no cosechar completamente sus cultivos para dejar un poco para los que viajaban y para los pobres. ¿Por qué no permaneces con Jesús unos momentos y con su llamado esencial a creer en las buenas nuevas de su amor por ti? Este es su llamado a amarte a ti mismo y a los demás, así como Él te ha amado en las múltiples maneras, tal como tú lo has visto en este pasaje. Las palabras de Jesús tienen que tomarse como verdaderas porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del dueño del día de reposo. Allí enfrente de ellos estaba no el mejor erudito y versado comentarista de las Sagradas Escrituras, sino el Hijo del autor mismo de ellas, y por tanto conocía la verdadera interpretación y aplicación de la ley. Estaban los fariseos que se jactaban de guardar todas sus leyes, pero habían olvidado lo más importante de la ley, la misericordia a sus semejantes. La indiferencia hacia la necesidad del hombre era exagerada, y de nada le servía sus sacrificios y todas sus costumbres religiosas si el amor y piedad no los acompañaba. Y por ello Jesús le aclara que sería mejor que indagaran el significado de esas palabras. Mateo nos muestra el tipo de cargas pesadas y yugos difíciles que los líderes religiosos ponían sobre su pueblo. Al arrancar espigas y comer los discípulos, en los ojos de los líderes religiosos eran culpables de cosechar, trillar, aventar, preparar comida, 4 violaciones del día de reposo en una boca llena. Jesús nunca violó el mandato de Dios de observar el día de reposo, ni aprobó que sus discípulos violaran el mandato de Dios para el día de reposo, pero a menudo rompió las adiciones legalistas del hombre a esa ley y a veces parece haber roto deliberadamente esas añadiduras del hombre. Jesús conoce lo que está haciendo, pero también tiene una sensación de libertad real. Su manera de proceder muestra que no es un esclavo de la tradición. Donde sea que Jesús avanza, la oscuridad se repliega. La claridad de su propósito y la esperanza permanecen en su estela. La libertad interna de Jesús, construida sobre el conocimiento de ser alguien absolutamente único, debe haber confundido e irritado a sus críticos. Siempre se refirió a reglas de conducta que eran superiores y más puras que las observadas por sus seguidores. Algunas veces parecía ser demasiado para ellos. ¿Somos nosotros capaces de ser impresionados por las palabras y las acciones de Jesús? ¿O las hemos calificado como obsoletas e inicuas? El principio que Jesús presentó es simple e ilustrado por la experiencia de David con los sacerdotes y los panes de la proposición. Jesús les recordó que las necesidades humanas son más importantes que cumplir con los rituales ceremoniales. El incidente con David fue una defensa válida. Era un caso de comer. Probablemente ocurrió el día de reposo. No solo se refería a David, sino también a sus seguidores. El contexto de David tomando el pan demuestra que estaba justificado que él lo tomara. Haber comido el pan sagrado en necesidad urgente no era culpable en el caso de David. El Señor quiere liberarte de tus ansiedades, miedos y cargas a través del regalo de su misericordia y amor incondicionales. ¿Puedes extender a otros el regalo de misericordia y amor que Él tan generosamente comparte contigo? Por un lado,
Jesús revela un Dios amoroso y solidario que nos regala el perdón a todos sin necesidad de comercializar el dolor y la culpa, ni negociarlo a base de castigos y contratos. Jesús nos ofrece el reino de Dios sin imponerse siquiera por las buenas obras. Lo que se ofrece se acoge con apertura y confianza, o se rechaza con la dureza de corazón de los que compiten con Dios o lo consideran su propiedad privada. La crucifixión de Jesús es un ejemplo de este rechazo. Es esta capacidad de comprender, de hacernos uno con nuestros hermanos, de amarlos más allá de sus aciertos, fallas o errores, la que debemos practicar, imitando a Jesucristo y al Padre. Antes que ofrecer sacrificios de ninguna clase, hemos de ser misericordiosos. Esto es lo que quiere el Padre. El principio que Jesús presentó es simple. Los mismos sacerdotes rompen las reglas del día de reposo todo el tiempo. El ritual del templo siempre involucraba trabajo, encender el fuego, el sacrificio y preparación de los animales, el llevarlos al altar y muchas otras cosas. En realidad, este trabajo era el doble en el día de reposo, ya que en el día de descanso las ofrendas eran dobles. Los fariseos estaban atascados en su hábito de encontrar fallas, una trampa fácil de caer para las personas religiosas. Jesús les recuerda que deben escuchar la palabra de Dios, la que no nos ha sido dada como un manual de instrucciones, sino que nos invita a modelar nuestros corazones. El corazón de Jesús no estaba en pedir sacrificios, sino en hacernos evidente su tierna misericordia. Necesitamos estar atentos a cualquier fundamentalismo que primero busca condenar o criticar. Somos llamados a la misericordia que el Padre y el Hijo personifican. La ley había sido establecida como un medio de consagrarse a Dios en aquel tiempo, pero jamás su aplicación iría en contra del mismo bienestar del hombre. Bastaba tener misericordia para verlo, pero estos fariseos solo se preocupaban por sus tradiciones y eran indiferentes a la necesidad de la gente, pero la verdad de Dios, la que Dios aprueba, debe preocuparse no solo por su propia santificación, sino también por la necesidad y bienestar de sus semejantes. Jesús nos muestra que no es necesario usar al otro o actuar bien para ser querido por Dios. Nos dice que la dinámica es diferente. Dios nos quiere más allá de nuestras debilidades e inconsecuencias. Así, el criterio último de acción no es hacer para que me quieran, sino que mi actuar es respuesta libre y agradecida a ese amor primero. Que lo primero es la vida de la persona humana creada y llamada a comunión con Dios. Ante esto, evalúa hoy rechazo. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Padre amado, no a seguir mandamientos de hombres, Padre misericordioso, sino a buscar la verdadera revelación y caminar en ella. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque en este tiempo, Señor Padre amado, es tan necesario, Padre misericordioso, caminar en tu palabra, mirar, Señor, realmente, Padre misericordioso, el corazón tuyo, el corazón de tu Hijo, para poder caminar, Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, para poder seguir, Señor, a la luz de la palabra. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez nos demuestras tu amor, Señor, y todo lo que has hecho con nosotros, en nosotros y por nosotros durante todo este tiempo, Padre misericordioso. Pero también nos muestras cómo debemos caminar, Señor, en medio de ese mundo de rechazo, Padre misericordioso, en medio de ese mundo hostil, Padre bondadoso, lleno, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, Padre misericordioso, pero también llenos de la palabra y de la verdadera revelación. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bueno, por todo, Señor, Padre misericordioso, lo que nos das, Señor, pero también por lo que nos exhortas, Padre bondadoso, a caminar en este mundo. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia de Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy rechazo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar rechazo. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.